que me acompañen al libro de Jonás, donde estamos estudiando ya por varias semanas este libro, lo que se nos declara en esta porción de las Escrituras para nuestra edificación. Comenzamos hablando acerca de que este libro nos muestra que la salvación es de Jehová, nos muestra la soberanía, el poder de Dios en la salvación. Él elige el mensajero, Él elige el mensaje que se debe decir, Él elige el pueblo al cual ese mensaje le llega. Y hemos hablado de cómo Dios se revela en este libro, se revela como... O sea, es decir, se muestra, se da a conocer y nos queda la revelación de Dios escrita para que le conozcamos y lo vemos como un Dios soberano que tiene control sobre la vida de nosotros, de los hombres, de sus siervos. Tiene control, es soberano sobre la creación, sobre la naturaleza. Él levanta una tormenta, Él manda un pez que se lo trague a Jonás. Es un Dios paciente, un Dios de mucha paciencia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios nos enseña que Dios está irado con el pecador. Y esto es algo difícil de decir en estos días donde parece que todo el mundo está empecinado. No, todo el mundo es una exageración. Siempre hay buenos pastores. Pero como que la mayoría está empecinado en decirle tanto a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios está enamorado de ti, eres la niña de los ojos de Dios. Y se olvidan que afectivamente Dios, hacia el hombre pecador, Él está irado por su pecado, por el pecado del hombre. Pero Dios le muestra amor. Primero es paciente, no lo destruye. Hermanos, nosotros con nuestro primer pecado ya deberíamos haber sido destruidos por Dios, por nuestra rebelión. Pero Dios es paciente. Y la gente toma más bien la paciencia a veces como un burlador. ¿Saben qué es la diferencia? Un burlador toma la paciencia de Dios y dice, nada va a pasar. En lugar de entender que Dios lo único que está haciendo es mostrando su paciencia hacia el pecador. Entonces, si tú si alguno no está en buenos términos con Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha venido a Cristo como su Salvador, no piense que Dios le está amando, Dios está irado con usted, aunque Él está mostrando a usted gracia y Dios le está haciendo bien a usted. A pesar de usted estar en pecado, Dios le está ayudando. Dios está permitiendo de pronto que tenga buena salud y que progrese, pero eso no quiere decir que Dios está feliz con usted, si es que usted está todavía en su pecado, en su rebelión. Entonces, Dios es un Dios paciente y es un Dios misericordioso. Son tres aspectos de Dios muy claros, muy fuertes en este libro. Dios muestra misericordia, o sea, no solamente es paciente en detener el castigo, sino que muestra la oportunidad en su misericordia a la gente de que se arrepienta. Un tema no muy, digamos, de moda en estos días, donde la sola mención del pecado y del arrepentimiento son muy extrañas hoy en día en muchas llamadas iglesias. Pero es lo que Cristo predicaba, es lo que los apóstoles predicaban. Y no es que ellos estaban teniendo una mala actitud o una mala perspectiva de la humanidad, más bien esa es la correcta. Llamar a los hombres al arrepentimiento. También en los dos últimos domingos, hermanos, hemos hablado ya del contexto en el que Jonás sirve. Jonás, por un lado, tiene su ministerio, él tiene... parte del llamado de Dios a Jonás fue profetizar, fue anunciarle al pueblo de Israel, al pueblo dividido, es decir, a las 10 tribus del norte, en los días del rey Jeroboam, pero el Jeroboam II, fue profetizarle de que
Dios les iba a restaurar como nación. Ellos recuperaron territorios, ciudades que les habían sido quitadas en conquista. A pesar que Israel estaba en pecado, Dios muestra generosidad con Israel y le permite recobrar territorios y prosperar. En los días de Jeroboam II, material, económicamente, digamos así, Israel, las 10 tribus del norte prosperan. Y Dios lo usó a Jonás para profetizarle eso. Eso lo leímos en Segunda de Reyes capítulo 14. Pero ahora Dios lo va a mandar a Jonás a una nación que no es Israel, a una nación gentil, a Nínive, a una ciudad asiria, parte del imperio asirio, que llega a ser en un momento de la historia de este imperio la capital del imperio. Ahí es donde Dios lo manda. En cuanto al contexto de Israel, decíamos, Israel estaba en apostasía. Su entendimiento de Dios era un entendimiento corrupto, eran ídolos. La adoración que ellos ofrecían a Dios era una adoración falsa. Ofrecían adoración, pero no era una adoración falsa. Sus ministros, los encargados de la vida espiritual del pueblo, eran falsos ministros. Es decir, gente no establecida conforme a lo establecido por Dios. O gente no ordenada conforme a lo establecido por Dios. Terrible. Sin embargo, lo mismo vemos hoy día. Y esa situación de Israel, que comienza con Jeroboam I, no mejora. Es más, al punto que llega a empeorar tanto que Dios decide exterminar ese reino. Y va a mandar a esta nación, a los asirios, van a ser los que van a ejecutar el castigo contra Israel, las 10 tribus del norte, y los van a conquistar y los van a desaparecer de la tierra. Decíamos, los asirios se conocen por ser el primer imperio en la historia, llega a ser un imperio muy vasto, que ponen en práctica la extradición masiva, donde ellos entienden que para que no hayan futuras rebeliones llegan a un lugar, lo conquistan y se llevan a la gente, a la mayoría de la gente de ese lugar se los llevan y los localizan en otros territorios. La condición de Israel era muy triste en los días de Jonás. Y de los asirios, le veíamos la semana pasada, un pueblo que está, en los días de Jonás está entrando a su periodo cumbre, ¿no? Que los arqueólogos le llaman el neo-asirio, es de las 3 grandes etapas de este imperio, que es antiguo, porque Asiria comienza en una ciudad llamada Asur, de ahí viene el nombre asirio, que era una ciudad sagrada. La deidad Asur para ellos era el dios mayor. Pero era una ciudad-estado y muy antigua, desde los días de Abraham, imagínense. Y comienza a ver en esa misma región de Mesopotamia, surgen otras ciudades. Lo vemos en el libro de Génesis, después del diluvio, lo vemos con la ciudad de Nínive y otras. Y comienzan a formarse pequeños imperios y de pronto comienzan unos a conquistar a otros. Y es toda una historia de casi 2000 años donde una ciudad comienza a crecer, tener influencia, conquista a otra. Y así eran una lucha entre los babilonios, ¿no? Los acadios, los sumerios, los hititas, los asirios, etc. Se iban rotando en el poder, pero en un momento Asiria toma preeminencia y llega a conquistar toda esa región de Mesopotamia. Es más, se extiende por toda Palestina, llega hacia el Mediterráneo y llega a conquistar a Egipto mismo. Miren cuán grande llega a ser este imperio, que hasta el faraón de Egipto le llega a pagar tributo. Eran gente que se especializó en las guerras. Y en ese tiempo usted tiene que entender que cuando salían a la guerra, aún en la época hasta siglos después, en la época de los romanos,
también, y los griegos, los pueblos antiguos tenían la idea de que si ellos vencían, no era solamente una lucha entre ellos y otra nación, era una lucha entre sus dioses. Y si tú vencías, quiere decir que tu Dios era más poderoso. Y para ese tiempo, a través de los siglos, la deidad que toma preeminencia entre los asirios es Ishtar, una diosa. Es la diosa con la que se logra cosas y con la que por extensión se conquistan batallas. Es una diosa femenina. Y hasta ahora quedan el estandarte a Ishtar en las ruinas que están allá en la parte norte de Irak, cerca de Mosul o pegado a Mosul. Lo que han dejado los musulmanes extremistas de ISIS, lo poco que han dejado, porque se pusieron a destruir casi todo por ser idólatras. Entonces, hermanos, era un pueblo con para ese tiempo un gran avance tecnológico. Ellos comienzan a usar el hierro y hacen armas de hierro. Tenían la ciudad de Nínive, como se describe aquí mismo en Jonás, y ya lo vimos la semana pasada, es una ciudad enorme en tamaño, bella, con un sistema de riego, donde se traía agua aún de regiones lejanas, y una ciudad llena de unos jardines hermosos, que muchos han confundido que cuando en la antigüedad se hablaba de los jardines colgantes se pensaba antes que era de Babilonia, pero no, eran de Nínive. Un pueblo que comenzó a conquistar a otros. Los asirios se jactaban de ser guerreros terribles. Y cuando un pueblo le resistía y ellos lo conquistaban, la venganza después de la victoria era horrenda. Ellos comenzaron, imagínense, estamos hablando de casi 1000 años aún antes de que el Señor venga, mucho antes que los griegos y que los romanos fueron los primeros, que comenzaron a perfeccionar el arte de la guerra, al punto que la gente que se protegía en ciudades amuralladas y creía que estar seguros, ellos inventaron un sistema por el cual se podían acercar a la ciudad, ellos estar protegidos, sus soldados, grupos de soldados, y comenzar a derribar los muros, y no se los podía atacar por encima. Y derribaban los muros y entraban y conquistaban. Usaban el caballo, para ellos era un animal de mucho valor, así como lo fue para los egipcios. Usaban la caballería, usaban carros, usaban el arco, la espada. Y la venganza contra los enemigos que no se rendían eran terribles. Esta gente, hay narraciones aún de la conquista de Samaria y de conquistas de Laquis y otros pueblos, como el rey decidía de pronto a cierta cantidad de gente, miles de varones, sacarles un ojo, a otros decapitarlos. Reyes los decapitaban, y a otros les hacían cosas peores todavía y los colgaban como ejemplo. Un pueblo sanguinario. Llegaron a ser tan sanguinarios que aun cuando ellos iban a la batalla, sus propios soldados, si moría tu compañero, ni siquiera ellos los enterraban, porque decían, este murió porque lo abandonó Ishtar, no es digno de Ishtar. Ni siquiera sus soldados se enterraban. Y es en este contexto de este pueblo que está en pleno apogeo, está creciendo, todavía no llega a la cúspide a Siria, pero está creciendo, que ahora Dios le dice, ve a Nínive. Hoy día vamos a hablar acerca del mensaje a Nínive. Yo sé que todos estamos esperando que hablemos más bien de Jonás y que se fue y todo ello. Eso lo vamos a dejar ya para la última exposición, porque es lo que más se identifica con nosotros. Gracias. El mensaje a Nínive. Hermanos, el mensaje a Nínive, entonces,
entendiendo el contexto, vemos que no es solamente un mensaje a una ciudad, lo es, ¿ok? No me malinterpreten. Pero más allá que la ciudad es el mensaje que va a un reino, a los asirios. Porque en Nínive vivían los asirios. Un reino que está creciendo con grandes avances, pero sangriento. El libro de Jonás, hermanos, no quiero que forcemos la revelación que se nos da acá, aunque Dios le va a mostrar misericordia, vamos a decir así, a los asirios, a Nínive. No queremos forzar este libro y decir que aquí se nos muestra el Evangelio con todo detalle, porque no es así. Lo que este libro básicamente va a hacer es mostrarnos cómo Dios trata con las naciones y cómo Dios, aún con las naciones que no son su pueblo, Él ejerce soberanía. Segundo, Él las juzga y Él les muestra compasión todavía a las naciones. Y después lo vamos a entender. O sea, hay cierta relación, pudiéramos decir, con el mismo Evangelio, pero no es. Y ahí vamos a entender después el privilegio que tenemos nosotros, a quienes nos ha llegado el Evangelio. Entonces este libro nos muestra a Dios cómo trata con las naciones. Ahora fíjense, todo el Antiguo Testamento, hermanos, desde Génesis hasta el último libro, hasta Malaquías, en el orden canónico que tenemos nosotros los libros, nos muestra a Dios tratando con personas, pero también nos muestra a Dios tratando con reinos. Ahora, en el Nuevo Testamento también se ve, quizás no se ve tanto porque el énfasis, el cuerpo principal del Nuevo Testamento es primero la persona de Cristo, su venida, su obra, su sacrificio en la cruz, y luego la iglesia y la doctrina para la iglesia, que son las epístolas. Pero de todos modos, en el libro de Hechos y aún en el libro, un poco en los evangelios, por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de su venida y todos los acontecimientos que va a haber en el mundo, y aún en el libro de Apocalipsis, se nos muestra el actuar de Dios con los reinos, de la misma manera que venía haciéndolo en el Antiguo Testamento. Esto nos puede dar una falsa impresión, nos puede dar una falsa impresión de que Dios ya no está tratando con los reinos, con los pueblos, como lo hacía antes. Porque de nuevo vemos una participación activa de Dios con los pueblos en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento las menciones son mucho menos. Y entonces nosotros mismos, los creyentes, los cristianos, nos olvidamos que Dios sigue siendo soberano sobre las naciones y las juzga y las castiga. ¿Ok? Entonces, la historia de reyes en la tierra, por ejemplo, comienza muy especialmente o muy particularmente desde el diluvio. Ahí se nos habla de un tal Nimrod. Y si ustedes recuerdan bien, desde el libro de Génesis, cuando después, por ejemplo, se nos habla de Abraham, Génesis nos habla de guerras entre reyes. Y en una de esas batallas, hasta el sobrino de Abraham, Lot, es tomado cautivo. Y si ahora ustedes le prestan atención, la narrativa en el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, etc., siempre hay un contexto de reyes y de reinos. Es más, en la promesa de Dios, Abraham le dice que reyes saldrían de sus lomos. Porque lo que es gobierno, autoridad, también es parte del diseño de Dios para este mundo caído. Y entonces tenemos, por ejemplo, a José siendo vendido en Egipto y alcanzando la preeminencia en el reino de Egipto, que era gobernado por un faraón. Después se nos muestra a un faraón y una nación oprimiendo a los hijos de Israel. Y se nos muestra un Dios liberando a los hijos de Israel de ese reino. Y en el camino por el desierto se nos muestra a otras naciones en su trato adverso contra
Israel, los amalecitas, etc. El rey Og de Basán y tanto. Balac. Y se nos muestra reinos y rey. A veces lo pasamos por alto. Y me quiere decir, cuando se llega a la conquista de Canaán tiene que ver con este nuevo líder levantado por Dios, Josué, conquistando reinos y reyes. Y sometiéndolos bajo la ordenanza de Dios y con el poder de Dios, con la ayuda de Dios. Naciones que eran más fuertes que ellos, naciones que aquellos que no tenían fe veían como gigantes y ellos mismos se veían como langostas. Y la conquista de Canaán es la conquista de reinos, de pequeños reinos. Todavía no existían los imperios tan gigantes. Usted va a ver que Josué, por ejemplo, captura al rey de Jerusalén, al rey de distintas ciudades. Y después, saltándonos de tiempo, viene el rey Saúl, el primer rey establecido en Israel, y lo vemos también a él lidiando con otros reinos. Y después lo mismo con David y sus descendientes. Y aun cuando el pueblo se divide, vemos reinos y reinos, y Dios interactuando con esos reinos. Dios cumpliendo su plan eterno, su obra de redención en medio de las naciones y manifestando su soberanía sobre los reinos. Una de las deficiencias, bueno, vamos a hablar de dos extremos rapiditos, que es un peligro hoy en día en la iglesia. Pero una de las cosas que yo he notado hace mucho es que los cristianos contemporáneos son demasiado, lo ven como espiritual, ser indiferentes a lo que pasa en el mundo, a los gobernantes. Como decir, yo estoy solamente interesado en el reino de Dios y lo demás que pase afuera no me importa. Yo sé que eso no es cierto cuando ese gobernante comience a afectar tu bolsillo primeramente, porque cuando un gobernante aumenta los impuestos, ahí hasta los cristianos salen. Pero no solamente eso, cuando comience a dar órdenes en contra de tu fe. Pero lo vemos como una virtud no prestar atención al mundo y decir, yo solo estoy interesado en el reino de Dios. Sin embargo, ustedes lean los profetas. Isaías, Jeremías, los llamados profetas menores, casi todos ellos hablando de naciones, si no es de Israel, de otras naciones. Y la perspectiva de Dios sobre ellos. Entonces Dios, a la vez que está obrando una salvación para un pueblo que es su pueblo, y la salvación es cierto, es personal e individual, pero Dios no lo deja ahí, Él también está obrando sobre naciones. Él pone los gobernantes, Él saca gobernantes, Él tiene misericordia de naciones, pero también castiga naciones. Aún ahora, antes del día del juicio, Él hace eso. Acompáñenme por un ratito al Salmo 2. Al Salmo 2. Entonces decíamos, por un lado, hermanos, es un extremo no saludable creer que no prestar a las cosas, a lo que los gobernantes están haciendo, no prestar atención a eso, es espiritual, ese es un error. El otro error es también pensar que debemos estar involucrados en la política y en todo, y como que lo que está pasando ahora en muchos lugares, como si el llamado de Dios para la iglesia fuera un llamado social o político. Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Son dos extremos. También existe el otro extremo en lo cual la iglesia o creyentes de manera individual se meten demasiado y están pendientes de detalles que ya no les corresponden.
Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos ver qué es esto de Dios, no queremos gobierno de Dios. Usted tiene que notar que las naciones, los gobernantes, están en una de estas dos posibilidades. Aún no siendo creyentes, están en cierta manera honrando y sometiéndose a lo establecido por Dios, o se están rebelando contra Él. Y nunca la rebelión de un gobierno, de una nación contra Dios le ha traído buenos resultados, nunca. Ahora, no quiere decir que inmediatamente le va a caer un desastre. Recordemos, Dios es paciente. Y algo que nos preocupa más, hermanos, ¿saben qué es? Que la manera como Dios ha diseñado el gobierno y la representación, hay un principio en Dios que se conoce como el de, vamos a ponerlo para que se entienda más claramente, el proceso, el aspecto federal del gobierno de Dios. ¿Qué significa eso? Que alguien representa a otros. Cuando Adán peca, no solamente Adán peca. Cuando él cae, toda la humanidad cae con él. ¿Por qué? Porque Adán nos representaba. Y usted dirá: ¿es injusto eso entonces? No, no es injusto. Primero, porque Dios lo estableció así. Y segundo, porque no hubiera habido otra manera de Cristo redimirnos. Porque cuando Cristo vive, muere y resucita, también lo hace por nosotros, en nuestra representación. Así que mejor que haya sido así, porque si no, Cristo hubiera muerto solo por Él mismo. Pero Él también nos representó. Él es nuestra cabeza. Un esposo es la cabeza del hogar, de la familia. Y esto es que es preocupante, piénselo bien. Un rey, un gobernante, representa a toda la nación. Si ese rey se rebela contra Dios, si ese gobernante toma decisiones contra Dios, todo él, toda la nación sufre las consecuencias. Y el mejor ejemplo es el faraón de Egipto, que se rebela contra Dios. Aún Dios mostrándole, mira, con milagros, mira quién soy yo. Un hombre duro y necio. Y el castigo que cae sobre Egipto es a consecuencia de su gobernante. Porque cuando llegan las plagas a Egipto, no es solo el faraón. Todos los egipcios, aún sus sacerdotes, sufren los efectos. Aunque no en todas las plagas. Pero cuando mueren, por ejemplo, los primogénitos, la última gran plaga, muere el primogénito del faraón, como también del egipcio más lejano dentro del país, y aún sus animales. ¿Qué les parece? ¿Cuán grave, cuán importante es entender eso? Yo por eso, hermanos, en mi relación personal que tengo con algunos, aún lo que es los medios llamémosle así, de tipo de relacionarse con otros electrónicamente, yo a veces publico pequeñas cosas simplemente para tratar de despertar la conciencia de dónde estamos, porque a veces es como si no hubiera la conciencia. Y hablando de nuestro contexto y del contexto anterior, parece que hay gente que no entiende la representación federal, donde en el gobierno de pronto el gobernante puede ser que sea alguien que no es piadoso en sí, pero su conducta
Hay que ver en qué cosas apunta lo establecido con Dios o en qué cosas se está rebelando contra Dios. Y del mismo modo el que se rebela contra Dios puede ser la persona más carismática y dulce y caerle bien a todo el mundo y ser un enemigo de Dios hasta el hueso. Miren, hermanos, actualmente el presidente de Canadá, un tipo buen mozo, joven, wow, atrae multitudes, pero él no tiene el menor menoscabo ni miedo de ser atrevido en imponer como gobernante normas que van directamente en contra de Dios y de obligar y sancionar a aquellos que no le siguen. Ojalá el castigo le cayera solo a él. De nuevo, Dios es paciente. No sabemos los tiempos de Dios, pero Él está representando a toda una nación. Y lo peor es cuando la gente misma elige al rey. E ingenuos, nosotros votamos y ponemos de representante a alguien que te está diciendo: yo soy un anticristo con A minúscula. Pero me ha ofrecido una pensión gratis, o me ofrece salud gratis, o me ofrece esto. En vez de pensar en lo principal, en lo esencial, en las razones por las cuales Dios pone los gobernantes. Sí, hermanos, yo estoy muy preocupado cuando uno ve los comentarios de los llamados cristianos acá en Estados Unidos. Es como si no se entendiera. Como que las prioridades ahora son tan egocéntricas, tan egoístas, que no importa lo que pase, con tal que yo me beneficie. Aquí vemos que hay líderes enfrentándose contra Dios. Y dice en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Qué son los hombres para rebelarse contra Dios? ¿Qué somos nosotros? Contra el Dios que todo lo puede. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero, dice ese Dios, yo he puesto ¿mi qué? Mi rey. Y ahí es donde comienzan a venir las cosas a aclararse. Porque al final Dios mismo es rey y tiene su rey puesto, a su ungido, gobernando todo el universo, hasta que todo sea puesto debajo de sus pies. Así que mientras los reyes chiquititos se creen gran cosa y se rebelan, y él dice, pero yo tengo mi rey. Sobre Sión, mi santo monte. No se apresuren en creer que entonces, Cristo solamente que esto aplica solo a judíos. No, ahí Sión es la capital del reino, es la ciudad. Por eso aún en el Nuevo Testamento se habla de la nueva Jerusalén, donde Cristo es el Señor de todos. O sea que no aplica solo a los judíos, sino a todos aquellos que ahora somos parte del reino de Dios, para quienes Cristo es su cabeza. Verso 7. Dice que esto es lo que Dios les habla en su furor. Yo he puesto mi rey. Verso 7 dice, yo publicaré este decreto. Yo lo he decretado. En la mañana hablábamos en la escuela dominical de los decretos de Dios. ¿Qué ha decretado Dios? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El rey de Dios es su hijo. Cristo es el Señor, es el rey, el soberano de todos los reyes de la tierra. Yo te engendré hoy,
la realidad de la eternidad de Cristo siendo engendrado, no creado, engendrado del Padre eternamente. ¿Y qué le dice el Padre al Hijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, sea que no estemos conscientes como cristianos, solo estemos pensando ahorita en música cristiana o en algunas cositas nada más. La realidad va más allá de ese pensamiento limitado y Dios está gobernando sobre las naciones. Y viene el momento en que nuestro Señor va a someter a todos sus enemigos. Todos van a ser puestos, sometidos debajo de sus pies. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Miren, a los reyes y a los jueces, porque así es como se forman. Estas son las funciones básicas del gobierno y jueces, magistrados. ¿Qué dice? Sirvan a Jehová con temor. ¿Qué debiera estar buscando un gobernante? Gobernar dentro de lo que Dios ha establecido que los gobernantes deben hacer. Y un juez, juzgar las cosas justamente delante de Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor y honrad al Hijo, al verdadero gobernante, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Ese de pronto no quiere decir que a cada rato se está enojando. Ese de pronto significa, la idea de esa palabra, inesperadamente. O sea, a veces cuando menos lo esperan, es que un pueblo recibe el castigo. En el Salmo 135 hay muchos pasajes, pero vamos a ir a aquellos que quizás mejor en esta hora nos puedan dar la idea de todo, de por qué el mensaje que se le mandó a Nínive. Salmo 135, verso 1 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Ahora miren, porque ya ha escogido ¿a quién? A Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Miren lo que ahora dice el salmista. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses de las naciones. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y ¿contra quién? Contra todos sus siervos. Sí, ten cuidado del lado de quien te pones. Y aún estando tú del lado correcto, por estar en una nación, por vivir en ese lugar, es posible que cuando llegue el tiempo de castigo, que uno sufra las consecuencias también, por ser parte de la nación. Verso 10, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Tremendo. Y aun cuando Dios, hermanos, castiga a las naciones, no es un acto de venganza solo porque
recuerde, porque Él está de mal humor, recuerde siempre que Dios es justo. Él nunca deja de ser misericordioso y compasivo, pero hay un momento donde dice, hasta aquí, ya llegó. Y castiga al pecador. Salmo 136, ahí al lado nomás. ¿Qué dice el versículo 17? Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. O sea, aún herir reyes y naciones es parte de su misericordia. Y cuando usted ve el lenguaje de las Escrituras, por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham de su descendencia y que va a tener, le dice que ellos les habla que van a vivir en tierra ajena, van a ser esclavos, refiriéndose a Egipto, pero que los volvería a traer de la tierra y les iba a dar esa tierra, y le da a entender que va a pasar tiempo. Dice, porque la maldad del amorrero aún no ha llegado a su colmo. Y cuando Dios decide que es suficiente de una nación, es suficiente. Hermanos, no se dejen engañar de que vivimos en el país más poderoso de la tierra y aparentemente más rico. Asiria cayó en el año 612, cuando estaba en el apogeo más alto, y cayó en pocas semanas. En un solo día una nación puede caer. Cuando llega ya el juicio de Dios. Y esta nación está acumulando ira. Doy gracias a Dios que por lo menos ya varios estados, los congresistas han tenido el valor en varios estados de comenzar a promulgar leyes, los congresistas y los gobernadores. Por ejemplo, para detener la barbarie más sangrienta que hay, que es el aborto. Aquí mismo en Georgia, donde vivimos, se ha estado viendo eso en esta semana, para prohibir. Ahora, qué pena que ni siquiera pueden decir prohibimos el aborto del todo, sino que por lo menos dicen, desde, por ejemplo, en algunos estados, desde que el bebé comienza a se detecten latidos del bebé. O en otros estados se dice desde que tenga 6 semanas. Cuando uno piensa en la barbaridad, en lo horrendo de lo que el estado de Nueva York ha aprobado permitiendo el aborto hasta el momento mismo del parto, eso ya no tiene nombre. Y si el niño sobrevive el aborto, lo pueden dejar morir. Eso ya, o sea, ni los animales hacen eso. Hasta los animales tratan de salvar a sus hijos. Esta es una gran nación, pero acumulando gran ira. Porque tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio como pocas naciones lo han tenido. Pero Dios todavía lo tiene, esta nación, en pie, porque Él tiene sus propósitos y Él sabe por qué. Y sigue siendo un medio aún de bendición al mundo. Pero esta nación, hermano, está sostenida de un hilo por Dios. Ni siquiera su economía usted piense que es tan grande. Usted ve todo esto alrededor de usted es deuda, es prestado. ¿Sabe cuánto fue el déficit del presupuesto del año pasado de este país? No sabe. ¿Cuánto cree usted? El déficit de un presupuesto quiere decir que la plata que se necesita para vivir, comparada con los ingresos que hay, cuando tienes menos ingresos de lo que tú necesitas para vivir, eso es el déficit. Digamos, si tú al mes necesitas, digamos, $3,000, $4,000 para vivir. Para vivir decentemente, digamos, comiendo, casa, y tú solo haces 2,000, te falta un déficit de 2,000. El déficit de Estados Unidos del año pasado fue $1 trillón. No $1,000 millones, no 100,000, $1 trillón.
Y este año vamos por ahí también. Vamos a ir. Solo en febrero el déficit fue 260.000 millones de dólares. Todo lo que estamos viviendo aquí no cae porque Dios no quiere que caiga. Si volvemos a Jonás, al libro de Jonás, te dirá, pastor, ¿y por qué tanta introducción y esto, el otro? Para que a usted le quede claro que Dios está gobernando con las naciones, la actitud que las naciones tienen contra Él y contra su ungido, el verdadero rey. Y lo mismo sigue pasando ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que en Jonás 1, verso 1, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, ¿y qué? Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, la labor de un profeta y la labor de un creyente maduro, ¿cierto? Nuestra primera labor es predicar el Evangelio, que es llamar a las vidas al arrepentimiento, llamarlos a la salvación. Pero también parte de nuestra labor es pregonar la maldad de las naciones y lo que eso significa delante de Dios. Este es el mensaje que Dios le da a Jonás: pregona contra ella, porque ¿qué? Ha subido su maldad delante de mí. O sea, se está aumentando. Ha subido su maldad. En el capítulo 3, después que Jonás es tragado por el pez y el pez lo vomita y ahora ya está dispuesto a ir a Nínive, en el capítulo 3 dice así, desde el versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios es quien decide el mensaje. No le dijo a Jonás: ¿sabes qué, Jonás? A ver qué se te ocurre para que esta gente cambie. Todo siervo de Dios, nuestra única labor es dar el mensaje tal cual Dios lo da. No somos llamados a mejorarlo porque no puede ser mejorado. Es nuestra fantasía, el orgullo de que se transforme en fantasía, que cree que podemos mejorar lo que Dios dice. No se puede mejorar, no somos llamados a añadir ni a quitar. Este mensaje es un mensaje contra esta nación y le dice: vas a decir lo que yo te diga. Lo peor que uno puede hacer es cambiar el mensaje de Dios y acomodarlo según la cultura o según la mente de la gente o los gustos, que si son jóvenes vamos a acomodar el mensaje así. Y eso no sirve, eso no honra a Dios, es más, es causa de desagrado a Dios. Somos llamados a hablar las cosas como Dios lo dice, sean jóvenes, sean adultos, sean occidentales, sean orientales. Un buen ejemplo de eso nos da el apóstol Pablo cuando él llega a Atenas, la cuna de los pensadores griegos, de los filósofos, de grandes pensadores, gente que desde siglos antes venían meditando en cuanto a la realidad, la creación, el origen de todo, la razón de vivir, todo ello. Y cuando Pablo llega a Atenas, si ustedes lo leen después en su casa, en Hechos 17, es cierto, Pablo busca algo como para que ellos más o menos entiendan de qué les va a hablar. Él ve un altar al Dios no conocido y él dice: yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Y él les predica a estos atenienses que nunca habían escuchado ni siquiera de la Torá, ni de la ley, ni de nada, ni sabían de nada
de los hebreos, de los judíos, les habló y les dijo: el Dios que creó este mundo y las cosas que hay, lo comienza a presentar claramente como Dios creador. Y de pronto esta gente que nunca había escuchado, les habla de que Dios un día va a juzgar el mundo. Y les habla de Cristo, les habla de la resurrección. Y un predicador común de estos días le diría a Pablo: no seas ingenuo. Mira que estás yendo a gente que son racionalistas y que tú no les puedes hablar así, aquí tienes que acomodar el mensaje. Lo mismo, el mismo evangelio que habla de quién es Dios, que habla de Cristo y que habla de la resurrección y de todo ello, el mismo evangelio se los presentó. ¿Saben cuál fue el terminar de la prédica de Pablo? Se burlaban de él. Ya te oiremos hablar de eso, le decían otra vez. Pero ese pasaje termina diciendo: pero algunos creyeron. Algunos creyeron. Entonces Dios le está diciendo a Jonás: ve y di el mensaje que yo te voy a dar, no lo cambies. Nosotros no tenemos que cambiar, y el evangelio en sí mismo es poder para el que cree. Entonces dice en el verso 3: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: ustedes son la niña de sus ojos. Dios los ama y está desesperado en tener una relación contigo. O quiere tener una relación contigo. Miren cuál era el mensaje de aquí. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los cristianos fallamos en 2 cosas muchas veces. Los predicadores, esto va para los pastores sobre todo, los que predican. Fallamos en no mencionar la ira de Dios. Y segundo, fallamos en mencionarla mal y convertirla como en un legalismo o en un Dios iracundo que está. Pero se evita, de alguna manera muchos evitan hablar de la ira de Dios, del pecado, porque no quieren hacer sentir mal a la gente, no quieren hacer sentir mal a sus jóvenes. Y entonces la pregunta es: ¿de qué van a ser salvos? Si el hombre está en una enemistad tremenda y su maldad va aumentando contra Dios, ¿de qué van a ser salvos? Y vemos que los hombres de Nínive, dice el verso 5, creyeron a Dios. Miren, recuerden, esta es una ciudad, recuerden, una ciudad poderosa, grande, dedicada a otros dioses, particularmente a Ishtar, con su templo, sus sacerdotes. Fíjense, tiene usted un hombre judío que te viene hablando de parte de otro Dios. El mensaje que Dios le da y le dice: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y la gente le cree a Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante no cambiar el mensaje? Porque no está ni en ti ni en mí saber o hacer que la gente crea en Dios. Nosotros no sabemos si la gente va a creer. Cuando se le habla a un compañero, a una persona, se le habla el mensaje de Dios. Sin temor. Con gracia. Pero con verdad. Con amor.
y la gente, dice, creyó a Dios. ¿Y cómo sabe usted que creyeron a Dios? Miren lo que hacen ahí. Proclaman ayuno. O sea que hasta comer se aterrorizaron tanto que ni siquiera dijeron no, ni comamos, invocando el perdón de Dios. Ni comamos. Se vistieron de cilicio, era una tela negra, oscura, como de luto, de dolor, desde el mayor al menor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Se dan cuenta que hay un rey? Y se levantó de su trono, eso significa ahí de su silla. Se levanta él de su trono, se despoja de su ropa real, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza, que es señal de duelo, de dolor, porque entienden que han ofendido a Dios. ¿Cuánta falta hace de predicadores que hablen el mensaje de Dios tal cual Él lo dice, sin cambiarlo, sin ponerle maquillaje, sin ser rudo, sin ser tosco, pero decir la verdad, con amor, con gracia, pero con firmeza, con claridad? Qué triste ese predicador, llamado predicador de esa iglesia tan grande, donde él dice que él no quiere predicar del pecado porque la gente ya viene a su iglesia después de haber tenido una semana muy dolida, muy sufrida. Es un predicador de un ídolo. Y este rey hace proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua. Todos tenemos que angustiarnos. Cúbranse de cilicio, hombres, animales, ¿y qué? Y clamen a Dios. Hay una pregunta. ¿Verdad que el mensaje de Jonás decía: Dios quiere que le clamen a Él? ¿Verdad? ¿Decía eso? ¿Decía eso Jonás? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que lo que está pasando aquí con el rey de Nínive es la reacción normal y correcta cuando se escucha de verdad el verdadero mensaje de Dios y la gente experimenta verdadero arrepentimiento? Nadie le tuvo que decir a él: clamen a Dios. Le están diciendo: vas a ser destruido. Y la conciencia despierta de estos hombres y claman a Dios, que es lo mismo que vemos en Hechos 2, cuando Pedro les dice a los judíos que estaban ahí en Jerusalén: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y se queda callado. Él no hace llamado al altar, ni llama a Juan para que toque el teclado con música suave, a ver si eso ablanda a la gente, o el arpa, para que la gente, a ver si por fin se hablan. Pedro predica, su sermón termina diciendo: este Jesús a quien vosotros crucificaste, ustedes mataron en la cruz, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la gente entonces dice: varones hermanos, ¿qué hacemos? Lo cual es la reacción normal. Tú no haces que la gente se arrepienta, pero cuando un corazón realmente es tocado por Dios, esa persona va a tener una reacción normal, que es clamar a Dios. Por eso yo creo en orar, aún para pedir salvación. Pero cuando tú le haces a otra persona hasta repetir una oración, ni sale de su corazón, pues. Hasta tú le estás diciendo: di esto. Si yo estoy en el mar y me comienzo a ahogar, a mí nadie tiene que venir a decirme: venga, repite estas palabras. A ver, ¿cuáles? Salvavidas, salvavidas. Venga, por favor. No, nadie me tiene que enseñar a gritar: auxilio, sálvenme.
Y esta gente proclama ayuno hasta sus animales. Verso 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y como alguna vez hemos dicho, cuando dice aquí que Dios se arrepintió, no quiere decir que Dios se arrepiente como que está cambiando de opinión, sino que el mismo Dios es consistente con quien es Él, que si alguien se arrepiente, Él perdona. Las naciones son llamadas por Dios también a arrepentirse. ¿Y saben qué hizo Dios aquí? Perdonó. Entonces, este pasaje de Jonás, decíamos en la introducción, no es que sea exactamente el Evangelio en sí, ¿verdad? Pero tiene una analogía, como una presentación que sirve de ilustración, porque en el Evangelio también se nos muestra el pecado del hombre y se nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, a la salvación en Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Para concluir, cuando estudiaba la historia de Asiria, me llamó mucho la atención. Los arqueólogos han encontrado un periodo en que los asirios se convierten de su idolatría y se vuelven al monoteísmo. Increíble. Pero duró pocos años. Y de nuevo vuelven a la misma idolatría. ¿Y qué pasa? Años después, Dios levanta a un hombre llamado Nahum, que profetiza de nuevo contra Nínive, pero ahora sí le dice, tu castigo sí viene. Y Nínive es destruida por sus propios enemigos en el año 612. Y es destruido conforme a la palabra de Dios que Dios le dio a Nahum. Al punto que queda en el olvido. Asiria, habiendo sido un imperio, hasta el día de hoy. Es más, fue avasallada de tal manera que ya en la misma antigüedad la gente se olvidó de ese gran pueblo, de esa gran nación. Leía el relato de historiadores griegos del siglo V antes del Señor, ya ni siquiera ellos mencionaban a ese gran reino, porque había sido desolado. ¿Y quiénes toman el poder después de ellos? Ahí viene otro pueblo que ustedes conocen, Babilonia, que después se va a encargar de castigar a Judá, conforme a lo que Dios también determinó. En conclusión, hermanos, Dios tiene derechos y es soberano sobre tú, sobre mí, sobre tú y yo, sobre las naciones. Y su mensaje, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la condición de nuestro corazón, la vida que tenemos. Y a Nínive le dice, simplemente el mensaje de Jonás increíble, dice, vas a ser destruido. Esa gente entiende. Y definitivamente hubo ahí algo especial porque esa gente le creen a Dios. Contraste, antes mencioné a Pablo en Atenas. Pablo también le decía, porque viene el día, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ha designado un día en que va a juzgar y se burlaban. Pero los de Nínive creyeron. Por eso el Señor Jesús dice que en el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán aún contra Israel mismo a condenar su idolatría, su falta de fe en el Mesías. Les invito a ponerse en pie.